La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Hoy día vamos a comenzar una nueva línea de temática o de enseñanza o de predicación sobre algo que personalmente ha estado inquietando mi corazón hace harto tiempo. Yo creo que es algo de suprema relevancia y lo compartí de hecho con mi familia mientras preparaba lo que va a ser la introducción prácticamente del tema el día de hoy. Es algo que me parece determinante, o sea, es algo que determina, que impacta, al menos en mi vida, y de verdad espero y le pido al Señor que también pueda ir más allá, en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Esto y el tema, solo para referencia nada más, es lo que se denomina o lo que podemos llamarle los atributos de Dios, ¿ya? A diferencia de la vez anterior, no tengo claridad cuánto tiempo vamos a estar en ello. Quiero de verdad, hermanos, plantearles, se lo decía al Señor recién mientras oraba, inclusive, y rememoro esto solo para mostrar lo insignificante y lo precario que me siento parándome adelante frente a ustedes a hablar de un tema tan sublime y tan supremo como es ¿quién es Dios? ¿Ya? Yo le decía al Señor en oración recién, Señor, estoy seguro que no voy a poder entender siquiera ni acercarme a comunicar lo que tú eres. Lo único que le pido, y le decía al Señor, de verdad, hermano, y les hablo esto en un gesto de transparencia nada más, y lo único que te pido, Señor, es que pueda al menos ver mi pequeñez. Y de verdad les exhorto en esta hora a ustedes más o menos lo mismo. Quiero partir diciendo que sería ridículo, arrogante de mi parte, y creo que de cualquier humano, creer que vamos a poder siquiera aproximarnos a dimensionar, y vamos a revisar varios textos que obviamente refuerzan esto. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios? Sería muy pretencioso y altivo creer de verdad que seres que criaturas podemos entender al Creador. Pero si tan solo podemos, si Dios nos permitiera en su gracia y en su misericordia, tan solo nos permitiera poder entender la distancia que hay entre Él y nosotros, hermano, yo les garantizo, les aseguro que nuestra vida va a cambiar. Por lo tanto, quiero de verdad partir esto haciendo una confesión de incompetencia mucho más clara, mucho más explícita que quizás con otros temas, porque de verdad yo me siento absolutamente superado, pero no haría esto si no tuviese plena convicción de que es necesario abrir esto, inclusive para mi propia vida, ¿ya? Entonces quiero de verdad exhortarles que partamos orando a Dios para que nuestro espíritu esté allanado, nuestro espíritu esté preparado, esté dispuesto, pero por sobre todo esté quebrantado. Porque ¿saben lo que estorba o el estorbo más grande en el espíritu o en el corazón del hombre para poder entender a Dios o comprender a Dios o dimensionar a Dios? El estorbo, el escollo más grande en el corazón del hombre es que nos creemos más de lo que somos. Ese es el escollo más grande, y de hecho, hermano, esa es la herencia más destructora que la naturaleza humana recibió de Satanás, lo que le llamamos orgullo. Es mucho más que simplemente lo que entendemos por orgullo. En este contexto es vernos a nosotros mismos en una dimensión mayor de lo que verdaderamente somos. Entonces quiero invitarles a que podamos orar en esta tarde ya, para que de verdad en todos aquellos que están en Cristo, en todos aquellos en donde habita el Espíritu de Dios, podamos
presentarnos con total sensibilidad y con total quebranto en lo que dependa de nosotros y en lo que no dependa de nosotros, pedir de verdad, con sinceridad al Señor el auxilio de su Espíritu en nuestra vida y en nuestros corazones, para que al menos podamos dimensionar. Insisto, hoy día vamos a hablar solo de un aspecto. Hay, no sé, no me atrevería a decir cuántos, pero creo que son muchísimos. Es muy obviamente, en formato de esto tampoco nos permite profundizar mucho más. Pero si tan solo podemos dimensionar nuestra distancia, yo de verdad creo y estoy persuadido que que eso puede ser un elemento de cambio profundo en nuestra vida. Yo les garantizo que el gran problema de nuestro corazón es que como nos vemos de forma distorsionada, vemos a Dios de forma distorsionada. O al revés, como vemos a Dios de forma distorsionada, también nosotros nos vemos de forma distorsionada. Subestimamos a Dios y nos sobreestimamos a nosotros. ¿Me entienden? Oremos al Señor, hermanos, para que Él nos auxilie. Yo creo que no hay mejor palabra en esta tarde, al menos para mí, en mi corazón, que esta, que Él auxilie nuestra vida, nuestro corazón, nuestras mentes también. Señor, en el nombre de Jesús, Papito amado, en esta hora, Señor, lo que he dicho aquí en la introducción, lo siento profundamente, tú ves mi corazón, a ti no puedo esconderte nada. Me siento superado y abrumado por este tema, Señor. Pero entiendo que es necesario, que es menester, que es tu voluntad además, Señor, que podamos ser confrontados, que podamos ser edificados, aunque sea de forma, no sé, superficial inclusive, Señor, de quién eres tú, de cómo eres tú, de tu magnitud, de tu dimensión, de aquello que te define, de aquello que mueve tu corazón, Señor. Señor, jamás, estoy seguro, tu palabra sí lo promete también, jamás podremos, al menos mientras estemos en el cuerpo, escudriñarte íntegramente, Señor. Pero si tan solo nos permitieras poder ver un poco lo necesario, Señor, para que nuestra vida sea corregida en tantas cosas. Lo necesario para que nuestro ánimo sea corregido, sea levantado. Lo necesario para que toda la santidad, la práctica de piedad que nos falta sea suplida, Señor. Lo necesario para que todo el pecado que nos asedia, las cargas, las distracciones de este mundo que nos asedia sean quitadas, Señor. Lo necesario para que podamos vivir verdaderamente en una entrega permanente, lo necesario para que podamos tomar la cruz cada día, lo necesario para que podamos crucificarnos cada día en la cruz de Cristo, lo necesario para que la obra y el carácter de Cristo se perfeccionen en nosotros. Tú sabes cuánto nos falta, Señor. Tú sabes, Señor, las áreas de nuestra vida que necesitan ser llenadas por ti. A ti no te podemos engañar, Señor. Podemos presumir frente a nosotros o entre nosotros, pero a ti no te podemos engañar. Señor, háblanos en esta hora, por favor, por gracia, por misericordia. Dirige tú esta instancia, Señor. Dirige mis pensamientos, mis palabras. Yo no quiero hablar, de verdad, Señor, yo no quiero hablar en esta hora. Que tu Espíritu, que tu gracia nos sostenga, Señor, me sostenga y que la vida de mis hermanos como la mía seamos edificados por ti, Señor. Mis palabras son vanas, son huecas, no sirven de nada para alimentar la vida de mis hermanos, ni aun la mía, Señor. Pero la tuya, tu palabra es viva, es eficaz. Señor, que tu Espíritu nos visite material, sobrenaturalmente en esta hora, que tú corras todo velo de tinieblas, que tú capacites nuestro entendimiento, que nuestros corazones sean hechos sensibles. Si hay ceguera espiritual, si hay vista corta, si hay insensibilidad,
Quítala en esta hora, Dios. Si hay pecado en el corazón de alguno de los que estamos hoy acá, confróntalo, Señor. Llama al arrepentimiento en esta hora. Pero háblanos, Padre, por favor, háblanos, Señor. Este tiempo es tuyo. Te pertenece a ti de principio a fin, Señor. No permitas que yo me arrogue una posición que no tengo, Señor. Ninguna de las desviaciones de mi corazón engañoso me conduzca, Señor, a tener una posición que no me corresponde en esta hora, Señor. Háblanos, yo descanso y declaro conscientemente, Señor, en esta hora, descanso en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, veníamos escuchando en el auto una prédica y voy a partir un poco con eso. Es un conocido predicador moderno y él contaba una anécdota que a veces cuando él lo han invitado a predicar justamente sobre este tema, él decía, quizás algunos lo han escuchado porque es una reflexión bien famosa, pero él decía que cuando un pastor lo invita, le dice, oh, hermano, yo quiero, no les voy a decir el nombre, hermano, lo invitamos a que venga a predicar sobre los atributos de Dios, y él le dice, pero pastor, ¿no será un poco extremo ir a la iglesia a hablar de los atributos de Dios? Y el pastor, él contaba, y el pastor le decía, pero ¿cómo, hermano, tanto? Somos cristianos. Sí, le dice, pero si yo voy a predicar, dice él, de los atributos de Dios, probablemente tu iglesia se va a dividir o se va a impactar por eso. Y él lo decía, en absoluto creo que sea nuestro caso, quiero ser bien honesto con ustedes, pero él lo decía como una forma de criticar o de denunciar el profundo desconocimiento que existe en la mayoría de los evangélicos de Estados Unidos, al menos, es de allá, respecto a quién es Dios y particularmente respecto a cómo es Dios. Y él dice, seguramente muchas de las personas que están sentados en las bancas, en las iglesias evangélicas en la actualidad, si verdaderamente conocieran a Dios, no estarían allí. Si verdaderamente supiesen cómo es Dios, lo odiarían, lo despreciarían. De verdad quiero decirles que me parece que no es nuestro caso, al menos en general. Y no es nuestro caso porque creo que muchas de las cosas que vamos a decir indirectamente no son grandes novedades, no son exclusivas por lo demás, no son en absoluto exclusivas por mí, ni son exclusivas desde este púlpito, o sea, se han dicho muchas veces. Por ejemplo, cuando nosotros, o inevitablemente cuando hemos expuesto, tanto yo como el resto de los hermanos o hermanas que predicamos, cuando pasamos por las doctrinas del Evangelio, inevitablemente nos pasamos y nos detenemos, indirectamente aunque sea, por elementos y por atributos de Dios. O sea, cuando estudiamos, por ejemplo, la muerte de Jesús en la cruz, hemos estudiado muchas veces, se ha predicado muchos seminarios para Semana Santa de la muerte de Jesús en la cruz. Indirectamente ahí hay por lo menos 4 o 5 atributos de Dios que están presentes cuando se estudia esto. La santidad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. O sea, podemos decir que Dios es santo, es justo, es amoroso o es amor, es misericordioso. ¿Hay más? ¿Hay otros elementos ahí? Ira, o sea, posee ira.
Y solo al estudiar las doctrinas del Evangelio estamos en cierto sentido presentando a Dios. Y eso, hermano, eso es lo que ha hecho la diferencia durante todos estos años en que Dios nos ha reunido como iglesia. Esto es lo que ha hecho que en cierto sentido hay algún grado de conocimiento de cómo es Dios. Hay algún grado de, aunque sea de forma, creo yo, exploratoria o superficial quizás, pero hay hay una noción genuina. Hermanos, para que alguien sea rescatado de las tinieblas a la luz, tiene que ver, aunque sea de soslayo, a Dios. Nadie sale de las tinieblas si no conoce algo de Dios, por lo menos. El conocimiento de Dios es la piedra angular de la vida cristiana. Es el fundamento, es el sustento de lo que hace que que un alma que nace condenada, salga de su estado de juicio, de condenación, de su estado de corrupción, de su desintegración moral, de todo lo que significa ceguera espiritual, naturaleza pecaminosa y todo lo que ya sabemos. Para poder salir de esa condición tiene que ver algo de Dios. Hermano, lo que quiero decirle es que el conocimiento de las doctrinas del Evangelio nos revelan a Dios ya. Y eso es lo que nos mantiene, eso es lo que hace que estoy seguro, o quiero estar seguro al menos, pero espero que así sea, pero creo que así va a ser también, que el centrarnos o que el poner o el enfatizar en el conocimiento de los atributos de Dios no va a ser que alguien se pare acá y diga, este no es el Dios que a mí me interesa conocer. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Porque en cierto sentido, muchos de los elementos, aunque creo, claro, de forma tangencial, o sea, de lado, de soslayo, cuando estudiamos la muerte de Cristo en la cruz, el énfasis no está en cómo es Dios, aunque hablamos de ello para poder entender lo que Cristo hizo, el énfasis no está en revelar a Dios, sino más bien en revelar la obra de Cristo en la cruz, lo que Cristo hizo en favor nuestro. Creo que al abrir y al poner nuestra mirada en Dios, aquellos que están en Cristo, vamos a ser perfeccionados, vamos a ser purificados, vamos a ser animados, vamos a ser corregidos también, vamos a ser quebrantados. Hermanos, como ya dije al principio, sería muy pretencioso creer que podemos conocer a Dios. Y yo de verdad espero, lo que dije en la introducción, lo creo fuertemente, hermano. Espero que con el auxilio del Espíritu Santo al menos podamos dimensionarlo. Al menos podamos hacernos una idea. En lo personal, y esto, por eso les abría esto, en lo personal, para mi relación con el Señor, yo siento que una de las debilidades de mi corazón es el no ver a Dios en la posición que Él tiene. El no ver a Dios en la envergadura que Él tiene, en la dimensión que Él tiene. Por cierto, estoy hablando de mi corazón en esto. El no ver a Dios tan santo como es, el no ver a Dios tan grande como es, el no ver a Dios tan terrible como es, el no ver a Dios tan amoroso como es, tan misericordioso como es. Él de alguna forma hacer que la brecha entre yo y Él sea más pequeña de lo que verdaderamente es. Hermano, y eso en gran parte yo creo, la razón de por qué esto sucede es porque es verdad, hemos predicado un Dios cercano, porque es un Dios cercano. Pero no es un Dios cercano por causa nuestra, es un Dios cercano por causa de cómo Él es. No es que esté cerca porque se parezca a nosotros. Es muy distinto a nosotros. Es absolutamente diferente a nosotros en todas las áreas. Pero Él, a pesar de esa gigantesca brecha que nos separa,
en todas las áreas, ya vamos a profundizar en ellas, hay un área en la cual también es muy distinto, que se llama gracia, que se llama amor, que se llama humildad, que le hace caminar por sobre esa brecha que nos separa para hacerse cercano a nosotros. Y como yo lo veo cerca, mi corazón engañoso y creo yo también la corriente de este mundo, y por cierto creo que hay fuerzas espirituales atrás de esto también, como yo lo veo sentado al lado mío, espero me sigan con la figura, como yo veo a Dios y a Cristo sentado al lado mío, tiendo a creer que es igual a mí. Y me olvido de todo lo que Él tuvo que hacer, todo lo que hizo, todo lo que dejó, todo lo que caminó. Estoy diciendo una figura, hermano, espero me entiendan, para venir acá, a sentarse al lado mío. Por eso nos tuvo que hacer de nuevo. ¿Me entienden? Si logramos ver a ese Dios cercano en la envergadura que tiene, hermano, quiero poner un ejemplo práctico. La Escritura nos enseña que toda alma humana, pero aún más los redimidos, estamos frente, aquí, cara a cara con Dios, siempre. Siempre. Aquí cuando usted levanta sus manos para honrar al Señor, oh Dios bendito, y cuando nuestras lágrimas corren por la cara para adorarle, estamos frente a Dios. Qué lindo, ¿no? También cuando caemos presa de la tentación, o cuando el orgullo y la arrogancia inundan nuestro corazón, o cuando para los que estamos casados nos enojamos con nuestros cónyuges, o cuando no cumplimos, no honramos a Dios, cuando mentimos, cuando hacemos trampa, ahí también estamos frente a Dios. Cuando estamos adorando a Dios, oh Señor, ahí que sea cercano no es un problema. Pero cuando deshonramos la identidad que tenemos, hermanos, si supiéramos al que tenemos sentado al lado, o en este caso al frente, les aseguro que no lo haríamos con ligereza al menos. Pero como lo vemos como alguien cercano, que está al lado, porque sí, está al lado, pareciese ser irrelevante nuestras acciones, pareciese, hermano. Hay una idea instalada que yo espero, por favor, con el auxilio, cuando digo yo espero, no estoy hablando de que yo pueda hacerlo, hermano, con el auxilio del Espíritu Santo, que pueda ser sacada de nosotros. Hay una idea de verdad que es que Dios sea indiferente a nuestras acciones. Como que a Dios no le importe cómo nosotros seamos, lo que nosotros digamos, lo que nosotros pensemos, cómo yo me comporte. Hermano, esa idea es una agresión profunda al carácter de Dios. Y es un engaño eficaz de Satanás en la mente de los hijos de Dios hoy día. Hermanos, piensen ustedes, todos en esta sala hemos pecado estando en Cristo. Todos en esta sala. El que diga que no ha pecado, Juan dice que es un mentiroso. Y probablemente algunos pecó recientemente. Reflexione si acaso antes de hacerlo, o en el momento en que lo hacía, o cuando su voluntad se decidió de hacerlo, se preocupó siquiera qué diría Dios. Lo que normalmente sucede, y ese es un engaño, insisto, eficaz, es que Dios es sacado de la ecuación cuando viene la tentación. Como si no le importara, como si no fuese relevante en nuestra vida. Mucho de la impiedad que resta en nuestras conductas, en nuestra vida y por ende en nuestros corazones, se fundan en una idea ignorante, una idea errada de cómo es Dios. Por eso sí, por el auxilio del Espíritu Santo, podemos aprender a ver que aquel que está sentado acá al lado nuestro, lo voy a volver loco al camarógrafo, aquí al lado nuestro, lo podemos ver de la envergadura que tiene. Hermano,
vamos a ser así como esa mujer cuando vio a Cristo, que ofrendemos lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, todo lo que somos. ¿Se acuerdan a qué estoy refiriéndome cuando esta mujer entrega perfumes carísimos a Jesús? Y con lágrimas y hace un acto de adoración a Jesús. Porque vio quién era. Porque lo vio al lado y dijo, yo sé quién es él. Aunque se viste igual que yo, aunque camina igual que yo, aunque respira igual que yo, él no es como yo. Hermano, Martín Lutero le escribe en una de sus cartas a Erasmo de Rotterdam. Erasmo era un intelectual y lo saco a colación porque es uno de los padres fundadores del pensamiento moderno. Mucho de lo que hoy día los hombres piensan es consecuencia de la influencia que tuvo Erasmo de Rotterdam. Y uno de los grandes debates que Martín Lutero tuvo es que Erasmo era un defensor de la libertad humana, de lo que se denomina hoy día erróneamente como libre albedrío. Es uno de los grandes promotores y la gran mayoría de los seres humanos hoy día creen que tienen libre albedrío en gran parte por el trabajo de Erasmo de Rotterdam. Que es, insisto, que sentó las bases del pensamiento actual. Y Martín Lutero en una de sus cartas, porque tuvieron mucho, de hecho el famoso escrito de Lutero, La esclavitud de la voluntad, en parte es respuesta a lo que Erasmo decía, porque lo que las escrituras dicen es que el ser humano está bajo la esclavitud de Satanás, de que el ser humano, el hombre natural no es libre, la voluntad del hombre está subyugada por los poderes de la oscuridad. Eso es lo que dice Efesios 2, es explícito al respecto. En aquellos en los cuales opera el príncipe de este mundo, o sea, Satanás opera dentro de, subyugando la voluntad. La gente hace lo que quiere, pero lo que quiere es lo que Satanás quiere. Y Lutero le dice, vuestro concepto de Dios, le dice Erasmo, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Hermano, yo digo hoy día, y yo les digo hoy día también, ¿cómo es el concepto de Dios que nosotros tenemos? El Salmo 50, verso 21, voy a leer del 19 en adelante, dice, tu boca metías en mal. Lea, hermano, el Salmo 50 es una exhortación respecto a la condición del hombre, en general. De hecho, es una declaración del salmista, en un lenguaje poético, como todo el libro de Salmo, es una declaración respecto a cómo es el hombre. Y me voy a detener solo en algunos versículos. Dice, verso 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Esto no es un problema nuevo, hermanos. Ver a Dios como nosotros es un problema humano y es un problema de la fractura, por consecuencia de la fractura del hombre con Dios, es por consecuencia al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Ya se denuncia, el salmista ya denuncia esta situación, ya hay muchos otros más textos que nos muestran esta distorsión que hay respecto a cómo es Dios. Hermano, Dios, quizás este es el gran final, les adelanto, le hago un spoiler de todo lo que vamos a estudiar. Dios no es como nosotros. En absoluto es como nosotros. Nosotros somos como Dios en ciertos atributos y eso muchas veces nos hace suponer que Él es como nosotros. Ahora, eso es tan absurdo y engañoso
como creer o asumir que una foto de un padre colgado en el living de la casa puede reemplazar y cumplir las responsabilidades de un padre. O que una escultura de un presidente puede dirigir a un país. ¿Me entienden? Como nosotros tenemos atributos de Dios, es verdad, fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, aunque la naturaleza pecaminosa corrompió estos atributos, hay elementos en el hombre que son consecuencia a la creación, a que somos criaturas divinas. Por ejemplo, la unicidad, somos todos únicos, el carácter espiritual, la conciencia y muchos aspectos más que el ser humano tiene, que provienen de que Dios nos hizo a todos, sin excepción. Y como tenemos nosotros atributos o parecidos a Dios, creemos que Él es como nosotros. Pero como ya dije, es tan absurdo como creer que una foto de alguien es alguien. La foto tiene parecido, sí, tiene elementos comunes, sí, pero no es alguien. O como que la estatua de un presidente, que hay muchas, puede reemplazar o puede parecerse o puede ocupar el espacio de o estar al mismo nivel del sujeto que inspira esa obra. Hermanos, tenemos atributos de Dios, pero solo uno, solo un hombre tuvo la pleromá, la plenitud de Dios, que es Jesucristo. Nosotros tenemos, y mire, si usted analiza, si usted no es el tenor de hoy, de compartir hoy día, pero cuando usted analiza el concepto de plenitud de Dios aparece como 6 o 8 veces al menos en el Nuevo Testamento. Y en todas ellas, cuando se refiere a nosotros, porque se refiere a nosotros, habla en futuro, para que puedas conocer toda la plenitud de Dios. En todas tiene que ver hacia dónde vamos, que es parecernos a Cristo, la imagen perfecta de Jesucristo en nosotros. Pero cuando habla de Cristo, habla de una realidad presente. Porque solo Cristo está terminado completamente igual a Dios. Nosotros no. Por esa razón, esa brecha que nos falta nos hace creer que Dios es como nosotros. Confunde, genera este engaño en nuestra mente y nos hace bajar a Dios de la envergadura, de la posición en que está y ponerlo a nuestra altura. ¿Y qué es lo que ha generado? Que construimos un Dios personal conforme a nuestra mentalidad. Y esto es uno de los engaños más eficaces de Satanás. Hermano, y en gran parte se fundamenta en la flojera de no escudriñar las Escrituras y fundar nuestra relación con Dios en las enseñanzas de los demás. ¿Me entienden? Hermano, ningún cristiano puede creer que va a crecer o conocer a Dios únicamente por lo que los demás le enseñan. Hermanos, si ustedes creen que de verdad sus vidas espirituales son nutridas solo cuando nos escuchan predicar a nosotros, a los que predicamos, ustedes están en un grave error y en un gran problema. Y aquí cada uno tiene que examinar su vida. No me respondan por lo demás, pero ¿cuántas veces abrieron la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces se doblaron su rodilla, abrieron las Escrituras y le dijeron al Señor, Señor, yo quiero conocerte a ti? Es muy fácil parasitar del esfuerzo de los demás. Pero eso no es el mandato que cada cristiano tiene. Cada cristiano fue mandado a escudriñar las Escrituras. Hermano, para los que enseñar, ninguno de los que enseñamos y los que predicamos nos dedicamos a tiempo completo a esto. Todos tenemos responsabilidades, empleo, le rendimos cuenta a algo o a alguien más, todos, sin excepción. Esto es un tremendo esfuerzo. Estoy seguro que interpreto a los demás. Es un tremendo esfuerzo apartar tiempo, dejar de nuestras responsabilidades. Muchas veces implica sacrificar otras cosas para dedicarnos a estudiar las Escrituras y compartir. Y esto como en mi propia relación con el Señor, como cristiano digo, no como quien predica, como hermano, reconozco, y por eso hoy día uno ya lo tiene un poco más asumido. Al principio era una carga muy pesada, hoy día uno
reconoce y ve el impacto beneficioso que tiene en nuestra propia vida esa presión de tener que preparar material, estudio y escudriñar las escrituras y sentarse a escribir. Cada uno tiene su método, lo que entiende y cómo debe hacerlo en el Señor. Es tremendamente beneficioso para los que enseñamos este proceso. Hermano, hace muy bien hacerlo, porque el mandato personal que cada cristiano tiene es eso. No pueden fundar su conocimiento de Dios en lo que nosotros les digamos. Miren lo que estoy diciendo. Esto no lo van a escuchar en una iglesia que quiera controlar sus vidas. Esto no lo van a escuchar de dirigentes que les interese restringir sus actos. No, hermano, ustedes son libres en su conciencia, pero libres para la piedad, libres para la justicia, libres para poder abrir las escrituras, doblar su rodilla semanalmente, diariamente, inclusive si se puede decirle: Señor, yo quiero conocer, yo quiero tener que la idea en mi mente que yo tenga de ti sea la correcta, sea la tuya, no la que el hermano Víctor, o la que el hermano César, el hermano Álvaro, el hermano Esteban, la hermana Evelyn, o los que hacen los devocionales tienen. Gran parte, hermanos, de la crisis, de la errónea idea que tenemos de Dios se funda en que de verdad muchos podemos fundar nuestro conocimiento de Dios en lo que los demás digan, en lo que los demás nos enseñen. Ahora, ¿qué diferencia tiene el que se construye una imagen de yeso o de madera para adorarle y servir con aquel que se construye una idea personal y mental de Dios? ¿Qué diferencia tiene? A veces, hermano, el mundo cristiano evangélico exuda, presume y critica a los idólatras, hermanos católicos, que hacen imágenes de yeso y claro, y van semanal, mensual, no tengo idea, periódicamente a rendirle culto a una imagen. ¿Cuál es la diferencia con aquellos que construyen ídolos mentales que no están fundados en ningún aspecto en la revelación de Dios por medio de las Escrituras? Al menos ellos invierten algo. Al menos ellos gastan recursos para adorar a su ídolo. Muchos cristianos, hermanos, han construido o hemos construido una idea de Dios que no es conforme a las Escrituras. Hemos construido un ídolo al cual adoramos, al cual servimos, un ídolo que nos sienta bien, un ídolo que no incomoda, un ídolo que me satisface, un ídolo que me entiende siempre. Él entiende todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo, todo lo que yo siento. Es que Él entiende como lo que pasa en mi corazón. Hasta el pecado torcido y distorsionado de mi corazón. No, Él lo entiende, Él lo entiende. Un ídolo, hermano, ese ídolo, y por eso benditas sean las aflicciones, ese ídolo nos sostiene nuestra vida en la prueba y en la aflicción. Y por eso nos angustiamos. Ese ídolo no es capaz de dar la paz en medio de la prueba. Ese ídolo no es capaz de consolar en medio del llanto, del dolor. Ese ídolo no es capaz de confrontarnos, de corregirnos, de reprendernos cuando el pecado asedia nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre el que hace el yeso y la pintura y ese ídolo mental que hemos construido, que podemos haber construido? Ambos construyen un ídolo que no existe para esclavizarse. Por eso debemos escudriñar a Dios para conocerle. Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren la distancia.
Miren la brecha que existe. Hermanos, la única forma de matar ese ídolo es asumir, es rendir nuestro intelecto. Espero me entiendan bien en esto. No estoy hablando de poner la mente en blanco y un acto de negación de las capacidades que Dios puede habernos dado. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de un abandono, de un despojo a al orgullo que nos hace creer que nosotros podemos crearnos un Dios y a quebrantar nuestra vida, a doblar nuestra rodilla, a quebrantarnos delante del Señor y decirle: Señor, revélate, muéstrate, Señor, háblame, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué hay aquí? Hermano, el desde para un correcto conocimiento de Dios es escudriñar las Escrituras. Es entender que sus pensamientos, que sus verdades son mucho más allá de las que mis capacidades puedan tener. Hermano, los cristianos, los que están en Cristo, tenemos un privilegio. Tenemos un patrimonio extraordinario que es la mente de Cristo en nosotros. En cierto sentido, construir un ídolo en nuestra mente que no esté fundado en las Escrituras, en cierto sentido, es pisotear la mente de Cristo en nosotros. Es decir, tu mente no es suficiente para mí, mejor voy a usar la mía. Es decirle, tus recursos sobrenaturales que tú me diste por tu gracia, no me sientan tan bien, no son tan cómodos para mí. Mejor voy a usar los que yo tengo. Hermano, el que está en Cristo, el que ha experimentado la regeneración, ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Tenemos que aprender a escuchar. Estoy siendo simbólico en esto, hermano, ilustrativo nada más, porque no es una cuestión de oído, pero tenemos que aprender a sentir, a experimentar, a recibir o a escuchar la naturaleza divina en nosotros. Esto se llama revelación. Esto es la revelación, que proviene por medio de las Escrituras y de las circunstancias que Dios nos hace vivir. Y abandonar todo esfuerzo que provenga del orgullo de creer que podamos nosotros dimensionar a Dios. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Me encanta este texto. Mas alábese el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Hermano, la gloria del hombre, la gloria del cristiano, no está en cuánta plata tiene en la cuenta corriente, no está en cuán sabio es, no está en cuán valiente, en cuánta fuerza tiene, en cuántas cosas puede hacer, no está en cuántas calugas tengan en el abdomen, no está en cuántos kilos pueda levantar, no está en que si es alto, bajo, gordo, flaco, lindo, feo, no está en dónde viajó, no está en cuánto sabe, no está en a cuántos libros leyó. La gloria del hombre del hombre en general, está en conocer y en entender a Dios. Pero los hombres no pueden hacerlo. Solo aquellos que están en Cristo tienen este privilegio. Y los que estamos en Cristo lo menospreciamos. Entender a Dios. De hecho, hermano, el texto dice: alábese el que pueda, el que se hubiere de alabar. O sea, si ha de alabarse el hombre en algo, alábese en esto, en entenderme y conocerme, en poder participar, en ser uno solo, en entender, en ser uno solo, compartir nuestros criterios con los de Dios, en mirar las acciones de Dios y decir: Señor, oh Dios, cuán bueno eres, yo estoy tan de acuerdo contigo. Un día hablaba con alguien y me preguntaba:
Hermanos, esto no es doctrina, esto es mi opinión, pero me permite enfatizar algo nada más. Y me preguntaba, ¿cómo podremos estar tranquilos en el cielo sabiendo y viendo a todos nuestros seres queridos que están, muchos seres queridos, van a arder en el infierno? ¿Cómo podemos estar plenos y felices en el cielo sabiendo que quienes amamos en la tierra están experimentando un terrible juicio? Y esta es mi opinión, hermano. Quiero ser muy justo en eso y muy claro. Por lo demás, una opinión fundada en las Escrituras, creo al menos. Yo le decía, porque al estar en el cielo vamos a estar tan de acuerdo con Dios. Vamos a mirar el corazón de Dios y vamos a ver de tal forma su complacencia en Él y en nosotros que nos va a parecer justo y necesario y bueno que eso suceda. Hoy día, por la fractura del pecado, juzgamos con impiedad muchas veces y decimos, ¡ay, qué terrible! Aquellos que amamos estén experimentando un juicio terrible. Es verdad y es natural que así sea. No estoy diciendo que esté mal en ese sentido. Pero cuando estemos cara a cara con el Señor, cuando estemos con Él, cuando participemos con Él íntegramente, cuando lo inmortal absorba lo mortal, cuando lo infinito absorba lo finito, cuando ya no haya ningún vestigio de la naturaleza pecaminosa en nosotros, sentiremos como Él, pensaremos como Él, desearemos como Él, nos alegraremos de todo lo que Él se alegra. Pero hermanos, ese privilegio está disponible hoy día también. La gloria de los hombres está en entender y en conocer a Dios. Job 11 dice, descubrirás tú los 11, 7 a 9, para los que estén anotando, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Hermanos, partamos de la base que no podremos, mientras estemos en el cuerpo al menos, dimensionar completamente cómo es Dios y quién es Dios. Partamos de esa base. Su distancia es demasiado amplia. Primera de Corintios 2, del 10 a 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Miren, hermanos, miren, porque este texto está dirigido directamente al redimido hoy día. Las otras son expresiones, por cierto, correctas, bíblicas, que provienen del Espíritu de Dios también, en el Antiguo Testamento, digo, que describen a Dios. Pero esta, en particular, está dada en un contexto, en el mismo contexto espiritual en que nos encontramos nosotros. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía hacia su obra y se iba. Hoy día el Espíritu Santo mora en el corazón de los redimidos. Corintios dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, Espíritu con mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, por esta razón, solo y exclusivamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden conocer a Dios. Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden conocer a Dios. Oremos, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, gracias por este tiempo, por permitirnos abrir tus escrituras, Señor. Señor, yo te pido en esta hora que todo lo que haya salido de mi boca, que pueda edificar el corazón de mis hermanos y de la mía,
redarguya, inquiete, incomode, active, Señor, todo lo que necesite ser activado. Guíanos a arrepentimiento. Señor, hoy nos falta entender tantas cosas. Hay tantas cosas que desconocemos, hay tantas cosas que nos supera, que a veces, Señor, porque sí, tú nos has permitido conocer y entender mucho, a veces sentimos que, erróneamente sentimos que estamos completos. Pero eso no es verdad, Señor. Eso no es verdad. Y eso es lo extraordinario de tu palabra y del Evangelio, que a medida que nos vamos aproximando, tú nos muestras cuánto nos falta. Ten misericordia de nosotros, Señor. Háblanos. Revélate, Señor, en todo este tiempo, en nuestra vida. Revélate cómo eres tú. Haznos diligentes, Señor. Haznos responsables. No permitas que menospreciemos el privilegio que tenemos. Señor, el mundo, aunque quiera, no puede conocerte. Solo tu Espíritu te conoce y solo en aquellos en que mora tu Espíritu tenemos el privilegio de conocerte, Señor. Si nos has hecho partícipes del Espíritu, también haznos conscientes de lo privilegiados que somos para crecer, para conocerte, para sentarnos a escudriñar las Escrituras, para entregarnos en una actitud genuina y correcta, de humildad, de sencillez, de necesidad, y de esta forma conocerte tal cual eres, Señor. Somos privilegiados, que no nos sabemos privilegiados, y eso a veces hace que menospreciemos ese privilegio. Despiértanos, Señor, con ello. Gracias por cada uno de los que están acá, de los que estamos acá. Sigue hablando, sigue inquietando nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.